Ayer, mientras volvía o regresaba de un viaje que estuve haciendo, obviamente veníamos informándonos de las actividades en las distintas células y nos compartimos tal mensaje, ministramos tal palabra. Y uno de los varones de una de las células le señala al pastor Víctor, le dice: ¿sabe que estuve hablando sobre la fe inquebrantable? Y verdaderamente me encantó el título, ¿no? La fe inquebrantable, la fe que uno se planta y dice: no me mueven situaciones, sino que creo que lo que estoy haciendo va a llegar a un curso, a un término, va a llegar a concretarse. Y no tener doblez, sino tener firmeza y seguridad que lo que estoy haciendo va a llegar a su curso o va a llegar a ejecutarse en el nombre de Jesús. Y es una de las cosas que nosotros como Iglesia de Cristo no tenemos que perder, y es la fe. Y saber de que vamos a pasar pruebas, luchas, dificultades, pero sobre todas las cosas nos tenemos que mantener firmes. ¿Por qué? Porque hay una salvación que nos está esperando, porque hay una tierra prometida que nos está esperando, que es una tierra celestial. Pero también hay promesas acá, en esta tierra, que cada uno de nosotros somos desafiados, pero que también cada uno de nosotros tenemos que conquistar. Usted sabe que cuando hablamos de la fe, también hablamos de la manifestación de una obra. El libro de Santiago nos enseña, nos señala, en el capítulo 2, en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno Estaba leyendo la Nueva Versión Internacional. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlos? Dice el versículo 15. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstranos, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificada por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra? Y la fe se perfecciona, y quisiera que resalte usted esto: se perfecciona por la obra. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, mis queridos hermanos, el desarrollarnos y el trabajar en algo que estoy creyendo, he estado notando que tengo obra y que esa obra me lleva a mí a ese desarrollo y cada vez más cerca de alcanzar aquello por lo que yo estoy creyendo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor y lo hacemos en memoria del Señor, donde recordamos su muerte, su resurrección, pero también recordamos su venida, nosotros estamos dando testimonio públicamente a través de una obra, del pan y de la copa, que creemos en la muerte de Jesús, creemos que Él es el Mesías en su resurrección, pero también creemos en su segunda venida. Creemos que su iglesia será arrebatada, pero también creemos en su segunda venida. Entonces damos testimonio, ¿qué cosa? A través de la obra, que somos personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo. No solamente confesamos una vez que Jesucristo es nuestro Señor cuando pasamos por las aguas, no, renunciamos a la vieja vida y comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús y declaramos que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. ¿Y qué es lo que comenzamos a hacer? Comenzamos a caminar una nueva etapa en el Señor. Y esa nueva etapa implica que cada día vamos teniendo, ¿qué cosa? Nuevas obras.
Y en esas nuevas obras que vamos dando testimonio, digan conmigo testimonio. Si hay algo que una de las cosas que a mí me pasa es que cuando Dios a mí me manda a hacer algo, yo me muevo, porque obviamente de qué sirve que Dios te hable si usted se queda quieto, ¿no? Entonces, si Dios me habló, ¿yo qué hago? Comienzo a caminar en busca de aquello de lo cual el Señor me habló. Por eso es que, hermano, el principio de conquistar a través de la fe aquellas cosas que Dios nos ha dado o aquellas cosas que Dios nos ha hablado es comenzar a transitar a través, ¿qué cosa? De la obra, que es el testimonio de aquello que yo he creído o de aquello que estoy manifestando como fe. Entonces, a mí Dios me dice prestar atención a tal lugar, yo le presto atención. Dios me dice viajar, yo viajo. Estos días hicimos un viajecito medio relámpago con el pastor Víctor. Hicimos 1700 kilómetros en 20 horas. Y algunos me decían, es una locura. No, cuando hay fe no es locura. Entonces, cuando hay fe hay ¿qué cosa? Hay obras de la cual uno se tiene ¿qué cosa? Comenzar a mover. Entonces, yo quisiera expresarles a ustedes algo muy importante para poderlos encauzar en aquello que realmente a mí me ha ministrado ayer la palabra del Señor, ¿no? El libro de Hebreos 11:1, para seguir enfatizando de la importancia de manifestar obra cuando uno está creyendo. Y le voy a tratar de hacérselo un poco didáctico y aplicación de la vida. Creo que lo peor que puede haber es que uno vaya a trabajar para pagar cuentas. Cuando uno dice voy a trabajar porque tengo cuentas, empezó a perder la visión. Ahora, cuando uno va a trabajar porque tiene una proyección, yo le digo, es lo mejor que usted puede hacer. Está entendiendo la proyección, el desarrollo, el crecimiento, el avance. Entonces, usted trabaja con una motivación correcta. Dice, estoy saliendo a trabajar todos los días porque tengo un proyecto por delante. Entonces, los días se le van pasando y usted está contento porque tiene ¿qué cosa? Una visión. Nosotros como pastores, cuando comenzamos una obra, tenemos una proyección con las vidas. Es decir, lo peor que puede pasar, hermano, es pescar en pecera ajena. ¿Usted sabía eso? Es fácil, hermano, ir y hablarle mal de un pastor para sacarle las personas que él ha trabajado durante muchos años y traerla a nuestra congregación. Eso es un acto de cobardía que niega la fe. Porque la persona ya fue formada, ya fue trabajada, es decir, todo el trabajo que hizo otra persona, yo me lo quiero ganar como provecho. Pero cuando uno tiene fe, siembra una palabra en una persona, lo lleva a un desarrollo, lo lleva a un crecimiento, le va enseñando doctrina, principios, compromisos con la obra del Señor y vas llevando ese desarrollo al punto del crecimiento para formar un discípulo y luego de ese discipulado poder formar un liderazgo y en ese liderazgo poder que ese líder te ayude a trabajar dentro de la obra del Señor. Entonces, yo siempre digo, como líder, uno tiene que ver quién estuvo formando, cómo estuvo preparando, qué es lo que estuve haciendo yo. ¿Por qué? Porque estoy dando testimonio de aquella fe que no solamente hablé, sino que estoy viendo qué cosa, resultados. Es muy penoso ver personas que ganan provecho del esfuerzo de otros. Entonces, ¿qué demostraron? Que viven de la fe de otros. ¿Estamos acá? Y tristemente cuando viven de la fe de otro, critican a aquel que trabajó para poder conquistar eso. Y no nos damos cuenta que esa persona que trabajó, se esforzó, no durmió, muchas veces se privó de comidas, de manjares, de fiesta, de estar con la familia, de compartir con sus hijos, de unas buenas vacaciones, se privó de un montón de cosas para poder levantar algo en beneficio del cuerpo de Cristo y después viene otro que no hizo nada y encima te critica. Ah, yo lo pondría en otro lugar. Sí, pero ¿por qué no viniste cuando estábamos haciendo las bases? ¿Por qué no viniste cuando nosotros necesitamos formar esto que hoy estamos viendo nosotros como testimonio de lo que hemos creído? Porque le vuelvo a decir, la fe es fácil hablarla, difícil es vivirla. Miren lo que la Sagrada Escritura nos enseña. El libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, dice, después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tener la total seguridad
de que aunque yo no estoy viendo algo, yo sé que va a venir. Ahora, yo le voy a añadir un poquito más. Eso que yo estoy convencido que va a venir, tengo que hacer algo. Me tengo que proyectar, tengo que empezar a generar un cambio. Le pongo un ejemplo práctico. Cuando uno estaba soltero y quería ganar el corazón de una muchacha, ¿qué es lo que hacía? Sembraba tiempo. ¿No es así? ¿Y qué hablaba? Cosas amenas. Hola, ¿cómo estás? No hacía ese, porque obviamente todavía no conocía a la otra persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Así comienza toda conversación. ¿Qué tal tus cosas? Para ver si puedes entablar un diálogo, algún tipo de problema, de dificultad. Entonces, ¿qué le prestás interés? Ahora, en ese prestarle interés hay un fin. Pasa que vos si salís de entrada con el fin te sacan corriendo, no sé si me entienden. Entonces tú tienes fe que te la vas a enganchar a la piba o te lo va a enganchar el muchacho. Entonces, ¿qué hacer? Le empezás a tirar onda. Así dicen los pibes, ¿no? Ayúdenme ustedes que son... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué contás? ¿Cómo te va? ¿Me pasas tu Instagram? ¿Me pasas tu Face? Y ya cuando tenés un poco más de confianza le decís, vamos a tomar una cerveza, ¿no? Claro, para ver si el otro te brinda confianza. Y si el otro te brinda confianza, ya vas a cosas un poquito más profundas. No sé si me entienden lo que les digo. Claro, ya le preguntás qué tipo de hombre o mujer te gusta. Entonces ya ahí te vas desviando la charla porque estás queriendo llegar al fin de lo que vos querés. Entonces eso también es fe, hermano. No sé si me entienden lo que les digo. Eso también es fe. ¿Estamos acá? Bueno, vamos a cambiar de tema. Los vi que se pusieron un poco tensos y nerviosos. Bien, entonces... Vemos que acá en la Sagrada Escritura nos habla de la fe, nos habla de la obra, nos habla del testimonio. Ahora, mire, porque dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué fue hecho? Porque hubo alguien que creyó en aquello que estaba construyendo, que en este caso es el Señor, ¿no? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaban por ella. Y acá me encantaría hacer un paréntesis. Uno tiene que entender algo importantísimo, que la fe no es recibir, la fe es dar. Acá la Biblia me enseña que Abel ofreció, no dice que pidió. Entonces tenemos muy equivocado el concepto de la fe. Lo que a vos te brinda el milagro es la semilla. Entonces cuando la persona quiere alcanzar algo, que tiene que tener una obra, eso se llama semilla. Entonces cuando yo siembro tiempo y semilla, estoy manifestando una obra que luego ejecutará ¿qué cosa? El resultado de esa fe que yo estoy teniendo. Entonces nosotros nos acercamos a Dios muchas veces esperando que Dios me dé algo, pero lamentablemente no comienzo a tener evidencia o testimonio, hermanos, de que estoy creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo obras. Entonces, cuando yo soy dadivoso y soy generoso, ¿qué es lo que voy a cosechar? Es dádiva y beneficio. La Biblia nos enseña, hermano, que el que sembró, Dios le confiaron 5, cosechó 10, o decir, pudo conquistar 5 veces más. Entonces nos damos cuenta que acá, en los gigantes de la fe que dieron testimonio a través de la fe, fueron personas que aprendieron a dar. En este caso, Abel, aunque lo mataron, dice la Biblia que no pudieron matar sus obras, es decir, su ofrenda que daba testimonio de lo que él había creído. Por la fe, escuche bien, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, tuvo obras de haber agradado a Dios. Me ha pasado que me he topado con gente que me habla de ser empresario o que son empresarios, y cuando uno empieza a hablarle en el área financiera, ¿saben qué demuestran? Que no tienen conocimiento empresarial.
Entonces yo le digo, estás diciendo algo que no estás viviendo. Es como de repente un músico acá dice, no, sabe que yo toco todo. No me cuente qué toca, por las dudas, ¿no? Yo toco todo. Yo toco todo. Entonces uno dice, bueno, tocame el teclado. Y cuando uno lo escucha, ve si seguí practicando. ¿Por qué? Porque no sabe. Entonces una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Yo puedo decir, yo creo que voy a alcanzar cosas grandes, pero el testimonio de que voy a alcanzar algo grande van a ser mis obras. Por eso es que mejor, antes de hablar, es hacer. Porque el hacer es lo que da testimonio, lo que más tarde yo tal vez haya dado como testimonio en esa obra y en el hablar. A veces nos apresuramos en hablar, pero tristemente solamente hablamos. Yo he escuchado gente que me ha dicho, usted es mi padre. Pero no se comportan como hijos. Y yo no le digo que quiero que me traigan un regalo, para nada. Sino que por lo menos tengan respeto y valores, como yo los tengo en los momentos difíciles, cuando ellos han estado. Porque, hermanos, hoy hablar y dar testimonio de una situación nos compromete a nosotros en aquello que estamos diciendo. Por eso es que Dios está comprometido cada vez que expresa algo, cada vez que dice algo. Entonces, ayer cuando viajábamos con el pastor Víctor, no sé si el cansancio después de tantas horas, ¿no? Me mira el pastor, yo lo miro, nos pusimos románticos los dos, ¿eh? Me dice, apóstol, siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Y sí, le digo, arrancamos juntos y seguimos juntos, le digo. Qué locura, ¿no? Che, si tenemos que animar a un par de más, a veces se animan a crecer y a desarrollarse. Entonces a veces, mis queridos hermanos, pensamos que los viajes son viajes de turismo y no de propósito. Que el trabajar, a veces pensamos, hermanos, que, no sé, hay personas que dicen, vengo a congregarme para que Dios haga algo. ¿Y por qué no se anima usted no solamente a congregarse, sino a hacer algo, creyendo que Dios está ejecutando un propósito sobre su vida? Entonces, nos damos cuenta que acá, Enoc, dice la Biblia, antes que fue traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, el hombre dio testimonio, caminó, se condujo, dando testimonio de cómo él caminaba con el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios le da regalos a aquellos que buscan a Dios y que buscan el propósito diseñado por Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa condenó al mundo. Digan conmigo, condenó al mundo. Significa que la fe, la persona que tiene obras y que le cree a Dios, afecta a los que no están haciendo nada. ¿Y cómo lo afecta? A través de la obra, a través del testimonio de decir, che, con Dios se puede. Y si vos no estás pudiendo es porque no estás teniendo la obra de haber creído en Dios. Entonces, por la fe Noé condenó al mundo. ¿Por qué? Porque él tuvo obra. Porque él manifestó haber creído lo que Dios le había dicho que tendría que ser. Sin embargo, la gente no creyó ni en el testimonio de este hombre que estuvo 120 años construyendo un arca, del testimonio que vendría el diluvio. No creyó. Pero este hombre, como creyó a Dios, condenó a los que no creyeron. Dice la Biblia. Miren lo que dice acá. Con temor preparó el arca que su casa se salvase y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Es decir, Dios lo llamó y el hombre comenzó a caminar. Esa es la manera de creer aquello que Dios te está hablando. Comenzás a caminar en aquello que Dios te está desafiando. Esa es la obra. Estoy invirtiendo mi tiempo, mi economía, mi finanza, etcétera. Estoy haciendo algo porque Dios me dijo que va a hacer algo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos,
Nosotros ayer veníamos hablando un poquito con el pastor Víctor sobre lo que es edificar un hogar, una casa, etcétera, etcétera. Fíjense que acá Dios nos dice algo muy importante. Yo soy el arquitecto, pero también yo soy el constructor. Dos cosas importantísimas. Miren, cuando yo comencé a hacer mi primer casa o empecé a construir, yo no sabía dónde iba la ventana, no sabía dónde iba la puerta. Para mí era tener una cocina, un bañito en el medio y un dormitorio atrás. Después de lo demás no me interesaba. Como era joven, atrás había un patio, me dijeron, tenés que poner una puerta. No, no importa la puerta, salto por la ventana, le decía yo. Claro, cuando tenía 20 años saltaba por la ventana, pero después de cierta edad no iba a saltar por la ventana. Entonces tuve que poner una puerta. El albañil me decía, mirá que el lintel tiene que estar a la misma altura que la puerta, no podés ponerla porque no queda bien. Cuando tú miras enfrentado la casa, tenés que saber de que tiene que estar toda una línea. Y así fui aprendiendo de la construcción, desde lo que es una base, una zapata, un pilotín, lo que es leer un plano, lo que es hacer cálculo, lo que es hacer una escalera compensada, un diseño estructural, etc. Obviamente me fui preparando y hoy tengo un poquito de conocimiento para tener una lectura sobre la situación. Entonces, cuando yo veo que Dios me dice, Alejandro, yo soy arquitecto, tengo la capacidad de diseñar un plano, pero también tengo la capacidad de construirlo. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Te está diciendo, che, yo te diseñé, pero no solamente te diseñé, sino que te quiero construir. No solamente te diseñé, sino que te quiero enseñar cómo alcanzar lo que yo diseñé para tu vida. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos es que no entendimos este principio. Cuando uno no conoce, pone la puerta acá y cuando va creciendo dice, che, la puerta está mal porque abre para afuera, tendría que haber abierto para adentro y me está robando espacio en la galería. Entonces, cuando creciste dice, che, ya me da vergüenza porque durante estos 10 años me dijeron que estaba mal. Entonces terminás cambiando la puerta y la pones para el lado que abre correctamente, tal vez que abra para adentro, para el lado izquierdo y que abra allí para el lado de la ventana, así donde, del lado de la medianera, así no molesta. Entonces te vas dando cuenta que al no haber tenido un plano, alguien que te dirija la edificación, alguien que no te instruya de cómo tenés que hacer, vos hacías las cosas a tu manera y hasta a veces discutías y pensabas que eras dueño de la verdad. Entonces Dios, para evitar esa situación, ¿qué es lo que te dice? No solamente te voy a dar el plano, que es la palabra del Señor, sino que yo me voy a encargar de edificarte. Por eso es que cuando, creo que dice el libro de Isaías, nos enseña que Dios le dice a su pueblo, yo soy tu Dios, yo soy tu hacedor, pero también soy tu formador. Y le habla a Jacob como que como hacedor, pero a Israel como formador. Es decir, yo te creé, Jacob, pero ahora yo te tengo que dar la formación, Israel, porque en Israel está la promesa. Entonces, cuando nosotros vemos acá la Sagrada Escritura, que en Abraham, que se lo llama el padre de la fe, en aquel Dios impulsa para que el hombre entendiera lo que es crecer y levantar, hay una nación santa o un pueblo señalado por el Señor, nos damos cuenta que el hombre sale caminando y comienza a recibir, ¿qué cosa? Los planos y los diseño de cómo él se iba a constituir el padre de la fe. Entonces, mientras él iba teniendo lectura del plano y él comienza a caminar en lectura de ese plano, Dios comienza a construir esa fe que estaba dando testimonio de Abraham. Entonces, nosotros como iglesia, yo hoy hablaba con un hermano y le decía, varón, uno tiene que entender que si bien el edificio es importante, estas 4 paredes que tenemos acá, más importante es la gente, porque un edificio sin gente no sirve de nada, pero gente, por más que no haya edificio, la gente la podés seguir teniendo y podés predicar la palabra del Señor aún en la plaza. Entonces hay gente que durante años se preocupa por edificar un edificio y no por edificar a la gente. Se lo vuelvo a repetir. A veces uno se preocupa por edificar un edificio, pero no por edificar a la gente. Cuando usted entiende, hermanos, por eso es que Abraham anduvo de tienda en tienda, Isaac anduvo de tienda en tienda, Jacob e Israel anduvo de tienda en tienda, en José se estableció el pueblo en Egipto, 430 años Dios lo sacó para llevarlo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de edificar a su pueblo.
Y cuando Dios edificó a su pueblo en la fe, dice la Biblia que cuando estaban en Egipto, los egipcios lo oprimían y el pueblo más se multiplicaba. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? Los edificó como nación, y luego que los levantó como nación, los sacó a la conquista. Es decir, Dios primeramente te edifica, te enseña, te instruye, te desafía a lo que viene por delante. Tú comienzas a caminar, la unción de Dios comienza a mover, el poder de Dios comienza a manifestarse sobre tu vida y estás preparado para ir a tomar y poseer la tierra prometida. Entonces, cuando el pueblo de Dios ingresó a Canaán, ya estaba preparado como nación, como pueblo, con gente de guerra, con sacerdotes que lo iban a llevar a qué cosa, a ir y poseer aquella tierra, y no iban a ser vulnerables entonces enemigos, sino que iban a ser plantados con poder y con autoridad. Muchas veces me toca hablar con algunas personas y le digo, no es una cuestión de dinero, porque si tienes dinero y no tienes diseño, el dinero se te termina. Pero si tienes dinero y tienes diseño, ese dinero que te confían va a crecer y se va a desarrollar. Hay personas que cayeron en la realidad de la vida cuando tuvieron que enfrentar nuevos desafíos. Porque tal vez mientras dependían de un empleo, mientras dependían de una situación conyugal, dependían tal vez de la provisión de papá o de mamá, o del beneficio que le podía llegar a dar una pensión, etcétera, veíamos que dependían de la fe y de la provisión de otros. Pero cuando tuvieron que salir a enfrentar la vida, para decirle, ahí es cuando cayeron en la realidad de decir, che, qué difícil que es enfrentar esto. Pero ahí está el punto. Ahí es empezar a caminar por la fe para comenzar a ¿qué cosa? A construir aquellos sueños que el Señor te está sembrando. Entonces hay que necesitar el plano del cielo. El plano del cielo, el diseño del cielo, el arquitecto por excelencia que te dice, déjame que te muestre cómo yo edifico un apostolado, cómo yo edifico un pastorado, déjame, porque tristemente a veces nos encontramos con situaciones donde, hermanos, hay personas que quieren ocupar lugares que todavía no están preparados. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno no está preparado? La falta de experiencia y de desarrollo hace que cometamos grandes equivocaciones en la vida, y esas equivocaciones por consiguiente traen, hermanos, que en vez de que crezcamos, decrecemos. En vez de que confíen en nosotros, dejan de confiar. Entonces ahí está tener la humildad de decir, che, hay cosas que tengo que rever, porque si esta puerta está mal, la voy a tener que sacar y ponerla correctamente. Si esta edificación es incorrecta, vamos a tener que hacer esto. Yo recuerdo, dentro de eso que yo le he contado como testimonio, que en una oportunidad uno de los pastores que nos pastoreaba a nosotros, siendo jóvenes, nos dijo, mirá, andate a vivir a la casa de la pastora Alicia, ¿no? En ese caso, Alicia es su única hija, y te vas a quedar con todo esto. Y bueno, yo siempre a modo de chiste le cuento que mis suegros siguen viviendo, ¿no? Todavía la herencia no es de la pastora Alicia. Pero dentro de esa situación, una de las cosas que nos pasó es que cuando nosotros le preguntamos al papá, porque obviamente obediente a nuestro pastor, fuimos al papá de la pastora y le digo, mire, don Manuel, quiero preguntarle algo. ¿Existe la posibilidad de que nosotros podamos edificar arriba de su casa? ¿Qué es lo que nos dijo el papá de la pastora? No se puede edificar. Le digo, ¿por qué no se puede edificar? No, porque la casa no tiene la estructura para sostener otro piso. Tiene sí columnas que sostienen el techo, pero no tiene unas zapatas amplias para soportar el peso de otra casa. Entonces el pastor me dijo, mirá, podemos hacer algo, hacer unas zapatas paralelas a la casa, vamos a tener que romper el techo, es un lío terrible, ¿no? Y cimentarnos de vuelta a nuestro trabajo para poder construir arriba. Claro, el papá de la pastora Alicia hizo lo que estaba a su alcance en ese momento, porque tal vez no tenía una visión mañana de construir arriba. Entonces hasta ahí llegó y parecía excelente. Los intrusos éramos nosotros. No sé si me entiende lo que le digo. Muchas veces nos pasa eso. Nos pasa que entramos como intrusos porque no queremos pagar el precio de algo que Dios nos está desafiando para construir. Y el entrar como intruso provoca muchas veces violencia en una situación, porque provoca rechazo, porque muchas veces provoca desacuerdo, porque muchas veces provoca de que uno tiene que generar un cambio y provoca ese malestar. Sin embargo, cuando uno entiende que tiene los planos correctos, ¿usted sabe que Dios no se equivoca?
Entonces, cuando uno tiene los planos correctos del cielo, que vienen sobre su vida, que vienen sobre tu casa, que vienen sobre tu familia, que vienen sobre tu economía, que vienen sobre todo lo que estamos emprendiendo, quédate tranquilo, porque el Señor va a venir y te va a decir: vení, ¿sabes qué? Acá tenés el dinero para comprar el ladrillito que te falta, acá tenés el dinero para comprar las bolsitas de cemento que te faltan, vení, acá tenés el dinero para comprar el ladrillo. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? No solamente que no me equivoqué en la arquitectura que hice, en la casa hermosa que voy a edificar sobre tu vida, sino que tampoco no me equivoqué en que yo me voy a encargar de proveerte todo lo que tú necesitas para la edificación de lo que yo determiné sobre tu vida. Eso es fe, mis queridos hermanos. Por eso es que cuando nosotros invalidamos la fe, ¿qué es lo que interviene? Interviene el hombre. Entonces, ¿el hombre qué quiere hacer? Forzar situaciones. Entonces ahí empieza el autoritarismo, ahí empieza el legalismo, ahí empieza, hermano, donde se pierde la democracia, y ahí es donde empieza la imposición. Hacé lo que te digo, si no te va a ir mal, hacé aquello. Entonces que empieza la amenaza, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es dar dirección. Nosotros tenemos que comenzar a caminar y tenemos que comenzar a hacer aquello que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios va a respaldar su diseño, Dios va a respaldar lo que dijo acerca de tu vida. Dios va a traer las herramientas poderosas que tú necesitas para poder alcanzar aquello que Dios ha determinado en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entre todos sabían que construimos la obra del Señor. No es que la destruimos, construimos la obra de Dios. Y al construir la obra de Dios, hablamos, testificamos, anunciamos, bendecimos la obra del Señor. Por eso es que, hermano, la persona que está en avaricia, en codicia, en mezquindad, y que es lamentablemente solamente piensa en uno, siempre piensa en lo que puede sacar como ventaja y no tiene la predisposición de sembrar para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene la gratitud de decir: gracias, porque gracias a vos, Dios, yo estoy siendo bendecido con trabajo, con desarrollo, sobre todas las cosas, con salud. Entonces, ¿qué es lo que está negando la persona? La persona está negando la fe. La persona niega la fe. Cuando niega la fe, no tiene obras, sino que tiene reclamos. ¿Usted no ha escuchado que hay mujeres que cuando quieren maltratan al marido, pero cuando el marido tiene que aportar en la casa, ¿qué es lo que le dicen? Vos sos mi marido, y porque sos mi marido me tenés que dar lo que yo necesito. ¿Sabe cuántas mujeres yo he visto así? Que cuando se trata de respetar al marido no lo respetan, pero cuando se trata de demandarle al marido lo que le corresponde, se lo demandan. Yo soy tu mujer y vos me tenés que dar lo que a mí me corresponde porque yo soy tu mujer. De la misma manera, muchas veces hay hombres que pasa eso. Hombres que se paran a reclamarle a la mujer, no porque vos tenés que ser ayuda idónea, no porque yo soy la cabeza, no porque vos tenés que sujetarte como dice la Biblia, sí, pero no paga la boleta de luz, no paga el agua, no paga nada, siempre hay un desorden financiero, pero la persona quiere tener autoridad sobre la casa. Quedamos todos en silencio, ¿no? Tocale a tu hermano y decirle: la fe sin obra es muerta, decirle. La fe sin obra es muerta, hermano. Entonces, le vuelvo a decir, nosotros queremos reclamarle a Dios. Dios, dame. Dios te dice: tengo todo ya para darte. Es decir, en el momento que yo construí un plano para tu vida, ya está todos los materiales. El tema es que vos estás edificando en un lugar equivocado. El tema es que vos estás construyendo de la manera incorrecta. El tema es que vos estás haciendo el plano a tu manera, no la manera que yo diseñé para tu vida. Porque si vos te pones a la manera que yo diseñé para tu vida, te voy a sorprender, porque te voy a dar mucho más de lo que vos estás construyendo. Entonces, el aprender a caminar en fe es aprender, hermano, como alguien cuando comienza a enseñarle un instrumento a uno de los jóvenes. Usted lo ve, Benjamín, que tiene ganas de tocar la batería, y le dice a Brenda: che, Brenda, ¿cuándo voy a empezar a tocar? Sí, hijo, está todo lindo, pero primero tenés que aprender a tocar.
Entonces es fácil decir yo quiero hacer esto. El tema es ponerme bajo sujeción y bajo autoridad para que alguien me enseñe y me instruya de cómo alcanzar aquello que estoy anhelando o aquello que Dios me ha revelado que viene sobre mi vida. Por eso es que le vuelvo a decir, hay gente que tiene anhelos y sueños de abrir una iglesia, pero hoy no se sujeta acá. Hay gente que tiene anhelos y deseos de poder tener tal vez una célula, una obra. No, porque cuando yo abra la obra, nunca la vas a abrir de esa manera. Porque para poder entender un principio bíblico, lo primero que Dios te va a llevar es a sujetarte, a entender sujeción, a entender autoridad, a entender respeto, a entender valores, a entender pastoreo. Porque luego vas a tener la capacidad de pastorear a otro. Porque, hermano, es fácil hablar ante el conocimiento, difícil es vivir. Por eso es que el libro de Santiago dice, ¿de qué vale decirle al hermano, calentate, andate y no le provees lo que necesita? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que no solamente vas a hablarle de la fe, sino vas a tener la capacidad de impartirle la fe, de desafiar al otro en lo que viene por delante. A usted acá se le ha enseñado, hermanos, lo que es frente a una enfermedad, pelear por una sanidad. Acá se le ha enseñado que frente a la pobreza, pelear por una bendición financiera. Acá se le ha enseñado a usted que no tiene que depender de la promesa de un hombre, tiene que aprender a depender de la promesa del cielo. Y se le ha enseñado a usted a cambiar hábitos, a arrancar situaciones, a generar cambios, hermanos, que lamentablemente nos han estado atando durante años y nos han estado limitando, porque tal vez nos han enseñado mal y hemos sido personas que hemos aprendido mal. Y hoy estamos aprendiendo a través de la palabra lo que es aprender a caminar en el desarrollo de lo que es la fe. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Le estaba diciendo, ¿saben qué? Yo soy el arquitecto, yo soy el constructor. Por la fe, dice la Biblia, el versículo 11, y con esto termino. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Hermano, todos los días yo salgo a trabajar creyendo que me va a ir bien. Porque si creo que me va a ir mal, me quedo en mi casa. Todos los días cuando salgo de viaje, de hecho le he contado en más de una oportunidad, cuando viajé a Uruguay he sido muy maltratado durante muchos años. Pero viajé por obediencia, porque también creí que en algún momento las cosas cambiarían. Y hoy estoy viendo los resultados de aquello que he creído. Hoy estoy viendo los resultados y sigo manteniéndome con la misma conducta que tuve desde el principio, creyendo que Dios va a seguir haciendo cosas grandes en favor de esa nación, como también creyendo de que Dios va a seguir haciendo la obra grande que Dios determinó que tiene que ser sobre cada una de las iglesias filiales, hija. Porque si no, no me muevo, me quedo en mi casa. Muchas veces mi hijo se ha quedado llorando en mi casa. Me dijo, papá, te tenés que ir de vuelta. Sí, hijo, porque estoy edificando la obra del Señor. Veces que mi hijo me ha dicho, papá, ni de vacaciones nos podemos ir. Sí, hijo, porque sucedieron cosas que nos impiden ir. Y así le puedo enumerar cientos de cosas. Pero ¿saben por qué uno lo hace? Porque cree que las cosas van a cambiar. Porque cree que lo que viene por delante es mejor que la circunstancia que nos toca vivir. Entonces tenemos que aprender a caminar por la fe. Y eso implica empezar a tener obras, hermanos. Saquémonos las obras corruptas. Saquémonos las obras que hoy nos están negando la fe. Saquémonos aquellas cosas que nos están deteniendo en el propósito del Señor. Yo siempre le digo a los hermanos, tratemos, hermanos, cuando dice la Biblia, en cuanto a vosotros tengan paz para con todos. ¿Sabe por qué la Biblia dice eso? Porque, hermanos, la gente son puertas abiertas, ya sea para bendecirte o ya sea para maldecirte. Si nosotros tenemos paz y se refiere a nuestra conducta, quédese tranquilo que las puertas van a estar abiertas para el bien. Ahora, si nuestra conducta es equivocada, van a estar las puertas abiertas para maldecirnos, para calumniarnos, para injuriarnos, para soltarnos palabras negativas que luego nos van a terminar confrontando en aquellas cosas que hoy estamos practicando y que hoy estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros caminemos en la vida, entendamos, vamos a avanzar y vamos a creer que cosas grandes vienen de parte del Señor, y tener ese corazón de servicio, ese corazón para poder hacer la obra del Señor, ese corazón para poder, hermanos, dar testimonio de la grandeza del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es para empezar a practicar la fe, hermanos, de aquellas cosas que no vemos, pero que sabemos que pronto las vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Y un poquitito más, y un poquitito más, y vamos
seguir peleando un poquitito más y vamos a seguir cansando un poquitito más, porque sabemos que pronto nos va a sorprender la gloria del Señor. Hermano, cuando uno se arrodilla a orar todos los días y le da gracias por la vida, le da gracias por la paz, y le da gracias por la salud, y le dice: Señor, seguime ayudando todos los días, estás sembrando un tiempo de tu vida para confiar en el Señor. Cuando tú das una ofrenda en la casa de Dios, cuando tú das un diezmo en la casa de Dios, cuando tú ayudas a algún necesitado, cuando tú inviertes tiempo en orar por un necesitado, cuando vas y visitas a un necesitado, cuando tienes ese corazón de dar, hermano, estás demostrando que estás creyendo en aquel que te proveyó todo. Y cuando Dios dice: estoy viendo a mi hijo cómo da, estoy viendo a mi hijo cómo bendice, estoy viendo a mi hijo, le voy a seguir confiando semilla. ¿Por qué? Porque en esas semillas va a venir el fruto sobre sus vidas, en el nombre bendito de Jesús. A veces la mezquindad, a veces, hermano, la avaricia, la codicia y tantas cosas que hoy están lamentablemente dañando el cuerpo de Cristo hace que nos comamos la semilla. La vez pasada la pastora, yo me quedé asombrado y les di felicitaciones. Hicieron un té de damas, más de 100 mujeres. ¿Alguna mujer tiene la contabilidad de cuántas eran? 126 mujeres, todas con su tacita. Así que antes se compró la vajilla. Todas con su cucharita, antes compraban las cucharas. Todas con su centro de mesa, significa que antes lo hicieron. Todos con los manteles limpios, significa que alguien los lavó. Todos con las soleras de mantel, el camino. Todos con el florerito, ¿cómo se llama? El centro de mesa, la tetera. Pero meses preparando comida, preparando sanguchitos, algunas que otra picada, empanada, y ya se armó la comilona. Torta y esto, hermano, toda la gente del ministerio bendiciendo y donando. En ningún momento se le cobró una entrada. ¿Sabe que de eso nadie da testimonio? ¿Se dio cuenta? Pero de lo malo sí habla. Pero nadie dice: che, acá en Mapri hacen un evento para ganar plata. No van a decir eso, porque Mapri no hace eventos para ganar plata. Mapri hace eventos para bendecir a la gente. Entonces se invitó a gente de todos lados para que vengan a compartir. Vinieron, disfrutaron. Sobraron un montón de tortas. Se sortearon la torta y no le cobramos numerito a la gente. Vamos a bendecir, y agarraron y se regalaban a las hermanas las tortas, todo lo que sobró. Es más, las cosas que sobran se las dan a los hermanos que estuvieron colaborando. Entonces, ¿sabe por qué? Porque entendemos que sembrando vamos a recibir cosecha. Sembrando vamos a recibir cosecha, hermano. Entonces, cuando yo quiero inventar un evento para sacar dinero, hermano, ya significa que mi motivación está equivocada. Porque no es edificar la gente, sino edificar un provecho mío personal de lo que yo quiero hacer. Seamos sabios, hermano, tratando y testificando de la fe y del cuerpo de Cristo. Ahora, si yo quiero ganar plata, ¿sabe qué hago? Salgo a laburar, hermanos. Salgo a predicar, salgo a testificar, salgo a anunciar, ministro empresario. Hermano, la gente me bendice por el trabajo que yo hago. Salgo a hacer negocios comerciales, voy, invierto acá, pongo dinero allá, etcétera. Pero no me quedo esperando a ver qué es lo que van a hacer, o no engaño a la gente para ver qué provecho me pueden llegar a dar. ¿Sabe por qué? Porque eso niega la fe. Eso niega la fe. Cuando uno tiene fe, ¿sabe qué es lo que hace? Empieza todos los días un granito de arena haciendo y dando, hermanos, porque sabe que pronto va a recibir un resultado de parte de Dios. Yo, hermano, cuando empiezo a edificar una persona, que la llevo de viaje, vení, subite, vamos, te llevo: apóstol, ¿cuánto gastó en hasta? Nada, despreocúpese, yo quiero sembrar sobre su vida porque lo quiero bendecir. Apóstol, no, ¿cuánto sale el hotel? Nada, quédese tranquilo que el hotel lo pago yo. ¿Por qué? Porque yo quiero sembrar sobre su vida. Y hasta en algunos casos, hasta si va un pastor conmigo, le siembro una ofrenda. Entonces, cuando a mí me preguntan: apóstol, ¿por qué usted es una persona próspera? Porque trabajo. ¿Y por qué soy una persona próspera? Porque tengo fe, y al tener fe, ¿sabe qué hago? Doy.
Porque si no tengo fe, ¿sabe qué? No doy. Siempre estoy esperando en que alguno me dé algo, en que a alguno se le caiga un mango para que a veces yo levanto las monedas que caen del piso. Hermano, la Biblia nos enseña que Cristo se hizo pobre para enriquecerme. La Biblia me enseña, hermanos, cosas tan grandes que me dio el poder para hacer las riquezas. Entonces la fe que demostró Abraham, la fe que demostró Isaac, la fe que demostró Jacob, gente rica, próspera, bendecida, la fe que demostró Moisés, la fe que demostró Josué, la fe que demostraron los apóstoles, los discípulos, es haber creído en aquel plano que le entregó el Señor, sabiendo que Dios lo iba a enseñar cómo edificar y cómo construir. Eso hizo que ellos fueran tremendamente bendecidos. ¿Cuántos quieren crecer en este año 2025? Díganme en un fuerte amén. Con esto termino. Vez pasado un hermano me dice: uy, ¿sabe, apóstol? Estoy trabajando a full. Qué bueno, le dije yo, viste, ninguna simpatía, ¿no? Como que me vino a contar que estaba conquistando la luna, ¿vio? Para él era una sorpresa, para mí, está haciendo lo que te corresponde, hermano. No, me dice: ¿sabe que estoy trabajando los fines de semana? Le digo: te hago una pregunta que, eso siempre estuvo, ¿no? Sí, me dice. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál? Nunca lo viste. ¿Cómo? Me dice: sí, nunca lo viste. Es decir, significa que vos no creciste en tu economía porque no quisiste hacer lo que hoy estás haciendo. Y hoy lo que estás haciendo te está llevando a un crecimiento. ¿Sabe que sí? ¿Siempre estuvo? Sí. Entonces significa que nunca lo viste. Creo que este es un mensaje para los vagos que no vinieron, ¿no? Y es tan fácil, hermano, vivir la fe cuando el plato de comida está caliente en la mesa, ¿no? Estoy viendo una visión. Es tan fácil hablar de la Biblia cuando tenés la cama tendida, hermano. Díganle al Señor que no me siga mostrando. Es tan fácil hablar de la fe y llenarse de la Biblia, decir que conozco teología, cuando te lavan la ropa, cuando los otros hacen lo que a vos te corresponde hacer, cuando estás durmiendo en una cama que nunca pagaste el precio, cuando estás viviendo en una casa que nunca edificaste. Eso no es fe, hermano. Eso es disfrutar la fe que otro sembró, pero no la que vos determinaste conquistar. Pero cuando uno se levanta y dice: che, voy a valorar esto porque sé que lo que viene es más grande, ahí es cuando vos te levantás y empezás a dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Siento la presencia del Señor. Cuando la gente habla tantas cosas y no las vive, está hablando una fe ilusoria, pero no una fe del cielo. Está hablando de lo que le gustaría hacer, pero no de lo que está dispuesto a pagar como precio de construcción. Yo le he dicho a usted, he visto gente que ha sido muy crítica sobre el esfuerzo de otros, pero que ellos no estaban dispuestos ni siquiera a pegar una cerámica. He visto gente muy crítica, hermanos. No, porque yo haría esto. Ni siquiera, hermanos, saben agarrar un pincel. Ni siquiera conocen lo que es levantarse y esforzarse para conquistar algo. ¿Saben que niegan la fe, hermanos? Porque la persona que tiene fe se levanta todos los días creyendo en que eso que está creyendo lo va a salir a conquistar. Y otra de las cosas que tengo para decirle es que la persona que tiene fe nunca va a mirar ni a la izquierda ni a la derecha. La persona que tiene fe va a dejar de criticar lo que el otro ha conquistado o lo que otro no ha conquistado y va a comenzar a divisarse hacia adelante. Cuando uno se divisa hacia adelante, deja de lado un montón de cosas que hoy le están robando el tiempo. Deja de lado un montón de cosas que hoy lo están frenando y que lo están deteniendo. ¿Y sabe qué hace? Se enfoca en eso y cuando le quieren venir a hablar de la izquierda dice: no tengo tiempo porque tengo mucho por conquistar. Cuando le hablan de la derecha dice: no, esto no me bendice porque me quiere poner un obstáculo en aquellas cosas que Dios me ha frenado. En estos días, entre ayer y hoy, Dios me dijo: ¿sabes, Alejandro? No esperes aquello que te están reteniendo la bendición.
Y cuando Dios me dijo eso, dije, ya está, hoy ya comienzo. Y hoy comencé a generar cambios en cosas que me tienen parado hace meses. ¿Todo por qué? Porque yo estoy creyendo que van a cambiar y me doy cuenta que no van a cambiar esas situaciones. Es como aquella persona que ve un plato sucio y cree que tal vez su esposa lo va a lavar y pasan 2 o 3 días y ese plato sigue sucio. Hermano, te tiene que molestar, no esperes que el otro lo haga, tenés que salir a lavarlo. Esas medias sucias, esos zapatos que están tal vez desacomodados, tenés que hacer algo porque estás viviendo vos en ese lugar. Tenés que hacer algo porque depende, hermanos, del crecimiento y el desarrollo que estás teniendo en tu mente, en tu corazón. Abraham no miró a los demás. Es más, quieren que le diga algo. Lot se colgó de la fe de Abraham. Y mientras estaba con Abraham, Lot fue prosperado. Pero luego que se separó de Abraham, Lot terminó, hermano, en Sodoma y Gomorra. Y tristemente Lot terminó, luego su esposa terminó en una estatua de sal y sus hijas lo terminaron violando a Lot. Fíjense que el hombre vivía de la fe que tenía Abraham, pero cuando se separó de Abraham, hermanos, vivió en decadencia. Brabandere praito lo sherendere tarapra. Brababakai tare prendere berebekeito lo sherendere tarapra. Siento la presencia del Señor. Por eso es que una fe inquebrantable, hermanos queridos, es levantarse y decir, voy a hacer algo conforme a lo diseñado por el cielo, conforme a lo diseñado por Papá Dios para conmigo. Aleluya. Oh, reprendila y sherendere tarapra mamandere. Él es el arquitecto, el que te entrega los planos. Pero es el que también te dice, soy el constructor, déjame que te enseñe cómo edificar, déjame que te enseñe. Entonces te vas dando cuenta, hermano, que el Señor tiene la capacidad para decirte, Alejandro, camina por acá, Alejandro, anda por acá, María, conducite por este lugar. Pedile al Señor que te dé fe. Pedile que Dios te dé fe. Pedile, Señor, revelame, mostrame, enseñame, conducime. Aleluya. La persona que no tiene fe, aunque le regalen una casa, aunque le regalen un bienestar financiero, lo termina perdiendo todo. ¿Por qué? Porque vive el momento solamente. Oh, aleluya. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Hacemos un encuentro de varones no para ganar provecho. Hacemos un encuentro de varones para edificar a los varones. Nos tomamos tiempo en preparar material. Nos tomamos tiempo en orar. Nos tomamos tiempo en buscar un lugar. Nos tomamos un tiempo para poder decir qué es lo que le podemos dar a los varones para que sean edificados, para que puedan ser libres. Aleluya. Lo mismo hacemos con las mujeres en el encuentro de mujeres, en el encuentro de jóvenes, en el encuentro de niños. Y cuando viene un varón de otra ciudad, le decimos, venga, porque va a ser edificado en la palabra del Señor. Aleluya. Va a ser desafiado. Aleluya. A que usted con el Señor lo va a lograr. A que usted con el Señor lo va a conquistar. Aleluya. Sí, Jesús, tú eres digno y eternamente digno, impresionante. Aleluya. Solo ante ti. Cuando yo corrijo a mi hijo, ¿sabe por qué lo corrijo? ¿Sabe por qué lo disciplino? Porque
Porque tengo la fe que mañana será un hombre de bien. Porque tengo la fe que mañana será un hombre de Dios. Porque si no lo disciplino, demuestro que no lo amo. Si no lo corrijo, demuestro que la rebeldía se va a enquistar en su corazón. Y el Espíritu Santo también me habló sobre eso. Me dijo: anda a decirle a los papás que si hoy no saben disciplinar a sus hijos, que mañana se preparen para sufrir la consecuencia de la rebeldía. Siento la gloria de mi Padre, porque no estás teniendo la fe de que tu hijo mañana puede ser un hombre de Dios. Porque si tienes la fe que mañana tu hijo va a ser un hombre de Dios, va a ser una mujer de Dios, hoy lo vas a corregir como tal, hoy lo vas a tratar como tal, hoy lo vas a conducir como tal. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en ese lugar. Ayúdanos, Dios, día a día a creerte, a tener obras, a tener testimonio. Ayúdanos día a día, Señor, a seguir creciendo y desarrollándonos en ti, Señor, y contigo. Aleluya. Solo ante ti yo me inclino. Espíritu Santo, sea tu gloria y tu presencia derramada. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a seguir haciendo. Hoy nos ponemos en el hueco de tu mano, mi Señor. Ayúdanos a ser, Señor, como hijos tuyos, personas de fe. Y así como premeditamos a veces pensamientos, cosas malas y proyectos malos, que se ha cambiado eso malo para tener pensamientos y proyectos buenos en lo que viene por delante. Señor, gracias, porque sé que esta palabra nos llevará a conquistar cosas gloriosas y extraordinarias que provienen de parte de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece si le aplaudimos al Señor? Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecimos a cada uno de los hermanos que han estado conectados en el nombre de Jesús, y nos encontramos el día domingo.